Como otra vez, bienvenidos a todos. Voy a invitar a nuestro hermano Wilfredo. Esperamos que se pueda unir esta vez y que sirva la conexión. A ver, vamos a esperar a que todos se unan también. Ya tenemos aquí... Ok. Bienvenidos a todos. Estamos esperando a que se una nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado Wilfredo Ruiz. Un momentito y bueno, seguimos esperando a que todos se vayan uniendo otra vez. Ok, a ver, vamos a ver. Bismillah. Y les recuerdo, igual pueden hacer sus preguntas aquí. Creo que ya se pudo. Acá, Muchas gracias. saludos. Bienvenido. Pues bueno, para darle un poquito de contexto a nuestros invitados, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Voy a dar un poquito de contexto para que sepan quién es nuestro invitado. Bueno, el hermano Wilfredo Amos Ruiz es, además de abogado, también es capellán y es el director en comunicaciones del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, conocido como CARE, en Florida, en el estado de Florida. Y esta organización se dedica a la defensa de las libertades civiles musulmanas y es la organización más grande en su ámbito en Estados Unidos. Y además es miembro de la junta directiva Interfaith Workers Justice. Y solo por mencionar uno de los principales datos sobre nuestro invitado, porque ha logrado muchísimas cosas. Es un orgullo para la comunidad musulmana, latina. Entonces, ya hablaremos de todo lo demás, porque, bueno, justo de esto estaremos tocando en el video de hoy. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, si nos puede ir contando un poquito sobre su historia en el Islam, qué fue, cómo empezó pues todo esto. Pues mira, Salaam Aleikum, Jimena, gracias a ti, a Wa Islam, porque Islam, a la autora hermana Wendy Díaz, eh, la paz de Dios sea con nuestra audiencia, con nuestro amado profeta Mohammed y con todos los que le siguen y los musulmanes del mundo y con el mundo en general. Ah, Pues Jimena, ¿qué te cuento? Dios me ha bendecido con una oportunidad de estar trabajando en una organización que se dedica a proteger los derechos no exclusivamente de los musulmanes, sino los derechos de los ciudadanos que tenemos en poder practicar la fe que querramos y poder hacer expresiones libres de persecución por parte de agencias gubernamentales ni de interferencia gubernamental. O sea, en otras palabras, unos derechos que en el caso de los Estados Unidos están consagrados en la Constitución, que es el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre práctica de fe que envuelve precisamente la no interferencia del gobierno en tu credo y en tu práctica de fe. Pues llevo 12 años en esta organización que, como te dije, lo que me ha dado es una oportunidad, primero, de servir a la comunidad y segundo, de conocer a una comunidad muy diversa, en el sentido de que
por darte solo el ejemplo, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, hay musulmanes de más de 80 nacionalidades distintas. Y eso es solo en un estado. En la que te mueves por los Estados Unidos, lo que ves es una diversidad increíble del mundo musulmán, eh, expresándose y desarrollándose en una sociedad donde lo que estamos viendo es una formación en sus primeros años de una comunidad de musulmanes norteamericanos, que en realidad no son ni hispanos, ni son de asiáticos, ni esa nueva comunidad de lo que le dicen el American Muslim, que está compuesta por esa diversidad de musulmanes de alrededor del mundo. Una buena parte está compuesta por musulmanes norteamericanos, en su vasta mayoría musulmanes afroamericanos, que llevan practicando el Islam por más de medio siglo activamente y en comunidad y en número, pero que sabemos que la presencia de musulmanes en los Estados Unidos está desde los inicios de esta nación, porque fue construida con el sudor, la sangre y lágrimas de miles y miles de musulmanes que fueron obligados a servir como esclavos cuando se estaba desarrollando esta nación. Así que la presencia del Islam está desde de los islam y seguidores del Islam en esta nación de los Estados Unidos, está precisamente documentada como una presencia desde los inicios de la forjación de la nación norteamericana. Como tal, pues vivimos en una diversidad religiosa envidiable comparado con otros países del mundo, con una libertad religiosa que está consagrada en las leyes mayores de la nación, que es la Constitución. Pero las leyes y las protecciones que ofrece están tan vivas como la comunidad que quiera protegerse de ella, con ellas. Eh, con, ¿Qué hacemos? Parte de lo más que hacemos en nuestra organización, precisamente para combatir las olas de incesantes de islamofobia o crímenes de odio o crímenes que islamofobia literalmente quiere decir miedo al Islam, y en realidad se ha popularmente popularizado la palabra islamofobia, pero son actos antimusulmanes, en realidad lo que define los actos, porque islamofobia es miedo al Islam literalmente, y eso en realidad no es lo que estamos identificando como esa conducta antisocial que afecta más a una comunidad de millones de musulmanes que residimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Creo que hay muchos puntos que destacar, sobre todo el que los musulmanes no son nuevos en este país y eso es uno de los mitos que se siguen creyendo y que le añaden como fuego a esta ola también de xenofobia, ¿no? El que no faltan los comentarios sobre que se regresen a su país, que ya saben, ¿no? Entonces, si supieran que la historia misma de Estados Unidos se fue construyendo junto con musulmanes, entonces empezaría a cambiar como esta versión o esta noción que tienen muchas personas. Y también otro punto que es importante es que, como usted lo mencionó, hay miembros de la comunidad que son de más de 80 nacionalidades. Entonces, también se comete el error de tratar de poner a toda esta comunidad o a toda esta diversidad de musulmanes en una sola caja. Entonces, eh, no va a ser lo mismo exactamente cómo vamos a categorizar a tanta diversidad en una sola caja y decirle que es que este es el musulmán que quiere radicalizar a Estados Unidos y que, digo,
va generando todo este discurso de odio que cada vez cobra más y más, pues, víctimas de manera muy triste, pero que a la vez, gracias a las redes sociales, podemos ya empezar a compartir la verdad de las historias, de la versión, pero quisiera saber, para todos los que están aquí también, ¿qué fue lo que lo motivó a unirse a esta lucha ya de manera profesional, ¿no? Porque igual y yo en mi corazón digo como, pues obviamente que me duelen estos tipos de crímenes de odio, pero ¿qué fue lo que ya lo motivó a dar ese siguiente paso? Pues mira, yo de profesión soy abogado y capellán musulmán. Tuve oportunidad de servir en ambas profesiones y en distintos momentos. En la década de los 90 serví con en la Marina estadounidense como oficial, pero era como abogado. Luego, en el 2003, luego de mi conversión al Islam, yo hice algunos estudios en la ciudad de Hartford, en Connecticut, en lo que se conoce hoy como el Hartford International University. Para aquel entonces era el Hartford Seminary, que tenía programas de capellanía y programas de maestría en Islam y relaciones cristiano-musulmanas. Pues como a mediados del 2004, 2005, como 3 años luego de mi conversión, 2, 3 años luego de mi conversión al Islam, me fui a educar y luego trabajé, comencé a trabajar como capellán musulmán, primero en una institución psiquiátrica del estado de Connecticut. Luego trabajé como capellán musulmán en Puerto Rico y en la ciudad de Miami, en Florida, en los centros de detención de inmigrantes. Eh, Desde que me inicié en los estudios contemporáneos del Islam y en la carrera de capellanía, ya tenía un espíritu de servir a la comunidad, un espíritu de aspirar a que aquellos que en el futuro quisieran conocer de nuestra fe no tuvieran esa sequía de información, esa sequía de recursos que lamentablemente personas como yo hemos tenido cuando queríamos en nuestros inicios conocer de la fe. Eh, esa sequía de recursos, yo me hice un propósito que quien quisiera conocer la religión que practica una cuarta parte de la población del planeta Tierra, eh, 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 tendría que ser de mejor, más fácil acceso y con materiales fiables, ya que parte de lo que encontraba, o gran parte de lo que encontraba, era desinformación muy malintencionada sobre el Islam, sobre el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, o sobre los musulmanes en general y la comunidad de musulmanes. Algo que no es nuevo, porque la comunidad de musulmanes, desde esos primeros que comenzaron a seguir el profeta Mohammed, luego de él comenzar a recibir las revelaciones coránicas, desde esos primeros han sido perseguidos por la comunidad, han sido perseguidos por la institución del Estado, han sido discriminados en todos los niveles. Así que el Islam, desde su incepción hasta su desarrollo y expansión en menos de 100 años, desde la península arábica hasta la península ibérica, esa expansión que no se ha visto en tan poco tiempo de ninguna otra religión que se ha practicado en el planeta. Esa desinformación me causaba a mí una, una, me sentía decepcionado, no tan solo con aquellos que podían haber estado en una posición de facilitar mejor información que fueran musulmanes, pero muy decepcionado con
cuán institucionalizado estaba la desinformación del Islam, que ya había afectado la academia, ya había afectado las agencias del gobierno, ya había afectado el comercio, ya había afectado las comunicaciones y los medios. Y esa discrimen institucionalizado es lo que me movió a mí a moverme de más que hacerlo por algunos momentos, a dedicar mi vida profesional a, a garantizar los mismos derechos que querían aquellos primeros europeos que llegaron a esta tierra. Aquellos primeros europeos, muchos de ellos vinieron aquí buscando que nadie interfiriera en su manera de adorar a Dios. Esa protección a su libertad de culto los llevó a arriesgar su vida y a cruzar el océano Atlántico hasta llegar aquí a las Américas. Y ese primer deseo de esos fundadores de esa nación, en la medida que tú abandones esa búsqueda y protección de tus derechos, se desaparecen. Los derechos que no conoces es como si no los tuvieras. Así que si queremos en realidad hacer algo distinto, debemos comenzar por educarnos nosotros, educar nuestras familias, educar nuestras comunidades en cuáles son nuestros derechos. Porque, y repito, y eso lo he dicho y lo digo muy comúnmente en mis charlas, cuando precisamente estamos comunicándonos con la comunidad y adiestrándonos en sus derechos. Los derechos es como si cuando tú vas a un supermercado y tú tuvieras la cartera llena de dinero, pero los derechos están en los estantes. Lo que tú no tomes y lo eches en el carro de compra y pagues por ello, no es tuyo, aunque tú tengas la cartera llena de dinero. Pues los derechos son algo similar. En la medida que tú los desconozcas, nunca puedes pararte y defender los derechos que no conoces que tú tienes. Y la gente que sabe que tú desconoces tus derechos van a abusar de ti. Y las instituciones que sepan que tú desconoces tus derechos van a tratar de hacer las cosas a su manera sin importarles tu derecho a practicar tu religión. Y esa batalla en esta nación de los Estados Unidos es algo que es incesante, algo que nunca lo puedes abandonar. Los mormones, por ejemplo, terminaron en el estado de Utah, que antes era un estado deshabitado que nadie quería vivir porque eran perseguidos religiosamente. Y buscaron en Utah un lugar donde podrían prosperar y practicar libremente su fe. Y así por el estilo, esta nación está llena de ejemplos de gente que practica su religión hoy normalmente, pero desconoce, por ejemplo, que en Nueva York estaba prohibido hacer iglesias católicas. Y la gente hoy practica el catolicismo con esa libertad, como si a algunos católicos al principio no les hubiera dado trabajo ganarse esos derechos que hoy disfrutan. Pues el espacio que tienen que hacerse los musulmanes en la nación norteamericana para libremente practicar sus derechos y que esos derechos les sean respetados, va a llevar esfuerzo, va a llevar educación y va a llevar un esfuerzo generacional de una comunidad que antes era una comunidad callada viviendo en burbujas, a una comunidad que, por ejemplo, a las últimas elecciones, no estas pasadas del martes, sino las anteriores, fueron elegidos más de 100 candidatos a diversos puestos en toda la nación musulmanes. Algo sin precedentes. Así que esa visibilidad en el ámbito político, esa visibilidad de los musulmanes en las comunicaciones, en el periodismo, en los salones de clase, pues ya trasciende la visibilidad tradicional que era de ver los musulmanes o en los comercios o como el doctor en los hospitales o en las clínicas, y quizás algún profesor de universidad. Pues ya los musulmanes están insertándose cada vez más y más en esta sociedad, pero como hacemos la diferencia no es en el número de musulmanes que estemos aquí
porque a veces tenemos esta batalla de decir, somos 12 millones, somos 18 millones. Mira, pueden ser 12, 18, pueden ser 50 millones de musulmanes como hay 50 millones de hispanos en esta nación. Pero si son hispanos, o en este caso musulmanes, que no están dispuestos a educarse en sus derechos, a luchar por estar cívicamente activos, a preocuparse por lo que le pasa en la escuela a sus niños para que no sean perseguidos porque son musulmanes, o que no seamos ninguno de nosotros ni de nuestra comunidad perseguidos por criticar las políticas del Estado de Israel ante el genocidio de Gaza. Eso es muy importante porque es la realidad que está viviendo nuestra comunidad día a día. En lo que va de año, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas nacionalmente, no en el Estado, sino en toda la nación, ha recibido 5.000 quejas por discrimen. Muchísimas de ellas tienen que ver por discrimen antipalestino o discrimen porque has criticado las políticas del Estado de Israel, el discrimen porque has criticado políticas sionistas y empiezan a clasificarte como antisemita. Y eso ha causado que en este país, en apenas 6 meses del año, 6, 7 meses del año, hubiesen más de 5.000 llamadas a nuestras oficinas de padres. Esto envuelve desde niños que han sido discriminados en los grados primarios. Y, y, y te hablo de casos de discrimen de niños que han sido expulsados de escuelas por cuestiones que sus padres han puesto en las computadoras, ni tan siquiera por algo que ellos hayan hecho, por estar, Wow. porque tu padre, estos casos ridículos, es lo que hemos visto que sufre discrimen nuestra comunidad profesional, perdiendo el empleo, porque han criticado las políticas de Israel y el genocidio en Gaza. Eh, Desde docenas, en el caso de Florida, docenas de doctores, solo por decirte una de las profesiones, doctores, con lo difícil que es reclutar un doctor. Imagínense en este estado siendo despedidos por docenas, porque o se han pronunciado a favor del pueblo palestino o han criticado al Estado de Israel y los despiden de sus empleos. Pues imagínate, doctores, maestros, abogados mismos de los bufetes de abogados despedidos porque han hecho alguna crítica al Estado de Israel o se han manifestado a favor del pueblo palestino. Pues como vemos que eso no cesa, pues todo lo que hacemos para combatir eso, que es la educación que estuve hablando en la primera parte, que es tan importante de nosotros mismos, nuestras comunidades y de terceros. La educación, el tener profesionales en derecho trabajando en argumentos legales cada vez que se le viole los derechos a algún ciudadano, tener esos recursos y eso. Y el llamado a la comunidad a estar cívicamente activos. Son los componentes que nosotros estamos viendo como una solución que, como el problema es tan grande e institucionalizado, no debemos esperanzarnos en que es una solución a corto plazo, porque estas son soluciones que, como dije, van a tener que llevar generaciones. Pero porque lleve generaciones no quiere decir que las luchas y la educación y todas estas aspiraciones de crecer como comunidad no sean oportunas comenzar en su máxima expresión desde ya. Sí, y pues justo quería hacer como esta correlación, ¿no? Porque si bien tenemos todo este plano civil, ¿no? De derechos y de esfuerzos para poder hacer una defensa de nuestros derechos, pues el cambio también va a tener que estar en el plano cultural, porque si no se nos educa desde casa a poder defender nuestros derechos, a poder conocer nuestros derechos, empezando por ahí, y a educarnos también eh, como no musulmanes tal vez a conocer a nuestro vecino, ¿no? A saber
un poquito, aunque sea de quién está conmigo y saber desde el respeto cuáles pueden ser nuestras diferencias, pero también cuáles son nuestras similitudes. Y por eso es que eso es nuestro trabajo y nuestra misión aquí en YSLAM, porque sobre todo a nuestra comunidad hispana o latina, hay mucho de este, como decía, este como odio al Islam institucionalizado que viene desde, pues desde Andalucía, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestra historia, en nuestras raíces, el mismo Islam, pero ha sido tan institucionalizado este odio que queremos desconocer todo lo que pueda tener que ver con el Islam, se hace como este rechazo a 800 años de pasado islámico que no fue en balde, ¿no? Hubo tanta ciencia y tanto desarrollo, pero quiere ser siempre rechazado, desconocido. Entonces, ¿qué más podemos hacer para prevenir, aparte de, pues, con la educación? ¿Pero qué más podemos hacer para, como comunidad, en el plano cultural, eh, hacer valer como estos derechos? ¿Y Pues qué mira, obstáculos hay también en ello? mira, la primero es que tenemos que tener claro y siempre aspirar a conocer nuestra religión primero. Ah, obviamente, paralelamente, debemos conocer nuestros derechos en el entorno donde estemos, si eres residente de México, si eres residente de los Estados Unidos, si eres residente de algún país del Caribe, obviamente tienes que empaparte de los derechos en tu propia nación. Pero en lo que es común en todos esos lugares que acabo de mencionar, es que nosotros en el plano individual y en el plano familiar y comunitario debemos aspirar a ser una comunidad educada y educada en nuestra propia fe. Y educarse en nuestra propia fe es abrir los ojos a, a entender que no somos una comunidad monolítica. El Islam hoy es la religión que practica una cuarta parte de la población mundial porque ha tenido precisamente una probada adaptabilidad cultural que otras religiones, otras prácticas de fe no necesariamente tienen, ¿verdad? Un japonés practicando el Islam tiene toda su cultura, idioma, relaciones familiares, relaciones eh, culturales atadas que no tiene que abandonar para practicar el Islam. Entonces el Islam ha podido ir al Asia Central, ha podido ir al sur de Asia, ha podido ir y expandirse en el continente africano. En Europa existe el Islam, no en minorías, sino en mayorías en algunos países europeos, que no se quiere conocer que hay europeos, bosnios, musulmanes ya por cientos de años, europeos en otras regiones de Europa viviendo por generaciones, ¿verdad? Y, y si como comunidad no podemos aceptar que el Islam se practica, si tenemos unos preceptos que nos unen, unos preceptos únicos, un libro único, un profeta único. Eh, 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 el Islam, cuando se lleva a la práctica y a la expresión cultural, va a tener sabores distintos, como lo vemos en Turquía, como lo vemos en Marruecos, como lo vemos en Arabia Saudita, como lo vemos en países africanos, al norte de África o el África subsahariana. Vamos a ver, o como vemos el Islam en sus expresiones en África del Sur. Eh, Vamos a ver un Islam nutriéndose de todas esas culturas y conviviendo en todas esas culturas en más de ciento y pico de países del mundo. En algunos con mayoría musulmana, en algunos donde los musulmanes son
minorías, pero minorías significativas. Algunos países con un desarrollo económico brutal, como Malasia o Qatar, algunos otros en pobreza extrema. El Islam es la práctica de fe que quieran practicar los seres humanos, que quieran reconocer al Dios único, a Dios el Creador, y adorarle solo a Él. Los seres humanos que quieran buscar la religión que ha perfeccionado la adoración al Creador y no desvía su atención de adoración, y todos los actos de adoración, las peticiones y agradecimientos lo dedicamos exclusivamente al Creador. Si esa es la religión que busca en el medio del África, del África o en el medio del Asia o en el medio de Sudamérica, eso es algo, es unas ansias y un deseo que tenemos innato, una fitra de reconocer que hay un Dios y que es el Creador. Y en este mundo lo que estamos buscando es precisamente ese vehículo que nos va a llevar a una práctica de adoración, aspirando a ser la más perfecta. Nosotros, el mundo musulmán, entendemos que con el Islam se perfeccionó la práctica de fe. El Islam no fue una religión que se creó con el advenimiento del profeta Mohammed. El profeta Mohammed y el mensaje que recibió en los 22 años de revelaciones coránicas que recibía del Creador era precisamente una aclaración para el mundo, para aclarar primero quién era Dios y cómo entender que era Dios. Y Dios nos regaló los 99 atributos divinos para que podamos entenderle y podamos adorarle y podamos someternos a él. Y una serie de reglas de cómo vivir en sociedad, que es las que les mandó a todos los profetas de tiempo en tiempo. El profeta último que nos mandó es el profeta Mohammed, y mandó esos dos mensajes esenciales en el Corán, que es el mensaje de la unicidad de Dios, que Dios es uno, que se merece toda la adoración, que se merece todos los actos de agradecimiento y que se merece todas las peticiones dirigidas exclusivamente a Él. Y si esa es la religión que tú quieres practicar, pues aquí está el Islam. Si tú quieres practicar alguna religión que se desvíe de la petición a Dios Creador como el único que tú adoras, el único que tú le pides y el único que tú le agradeces, pues hay un montón de religiones por ahí que sí están desviadas de la atención exclusiva al Creador para pedirle, para adorarle y para agradecerle. Ese precepto y los otros que son de cómo vivir en sociedad, cómo hacer negocios, cómo casarte, cómo divorciarte, cómo los países hacen tratados con otros países, todo eso es ese cuerpo de leyes que en los tiempos de Jesús daba a sus discípulos, en los tiempos de Abraham daba a sus discípulos, en los tiempos de Noé comunicó a su pueblo. Esa recibir de esos mensajes paralelos de Dios es uno, y así es que tú vas a vivir en sociedad. Dios nos ha seguido bendiciendo, enviándonos profetas y mensajeros, reiterándonos no 25,000 mensajes, un mensaje. Y esa reiteración del mensaje único es en realidad la respuesta a la pregunta inicial que tú me hiciste al comenzar toda esta conversación de cómo era que yo había llegado al Islam y a todo esto. Pues fue en esa búsqueda de dónde yo podía adorar al Dios que yo siempre había creído que había existido, que es el Dios, el Creador. Porque para mí, a pesar de mi educación y de mi entorno familiar cristiano y de mi educación católica, nunca sentí en el corazón que había algún Dios más que el Creador. Pero
no encontraba cuál era el vehículo donde aquellos que creen en adorar a solo Dios el Creador y punto, no lo encontraba. Y Dios me puso el vehículo en el camino, que es el Islam. Eh, lo demás, no queremos sonar como que una vez tú abrazas el Islam, aquí es un tormento practicar el Islam. No lo es, ¿verdad? Aquí hay musulmanes trabajando en la NASA, hay musulmanes trabajando, de hecho, hoy estaba dando una conferencia, dos hermanas musulmanas que estaban trabajando con la administración del presidente Biden, que precisamente renunciaron por cuestión de principios ante la colaboración del gobierno con el genocidio en Palestina. Y esas dos hermanas estaban hoy precisamente, como una hora antes de nuestro programa, dando otro live, hablando de lo sistematizado que está y lo entronizado que está esa deshumanización de lo que son los musulmanes y esa deshumanización de lo que son los palestinos. ¿Cuántas historias hemos visto en las noticias de las familias de las víctimas inocentes de la guerra en Gaza de palestinos? Sin embargo, vemos a diario o semanalmente las siendo resaltadas en la prensa. Alguna consecuencia que va a ser mala para convivir pacíficamente y conseguir trabajo y desarrollarte plenamente en los Estados Unidos. Pero tanto los musulmanes como los hispanos hoy día, que llevan una lucha de derechos mucho también de generaciones, son luchas que se mantienen. Vemos que las condiciones mejoran, por ejemplo, en general para los hispanos, pero eso no significa que los hispanos hayan abandonado su nivel de preparación para combatir el discrimen, ¿verdad? Pues de igual forma le pasa a los musulmanes como comunidad. Eh, Hay algunos casos, gracias a Dios, son excepcionales porque en los Estados Unidos viven unos 15, 20 millones de musulmanes y lo que vemos es algunos miles de casos de discrimen, pero en una comunidad de millones y millones vemos que hoy musulmanes están en diferentes posiciones en el gobierno o tienen sus negocios o son profesionales exitosos en la medicina, en profesiones académicas, como maestros, como artistas algunos, como comerciantes en restaurantes o comerciantes importadores, exportadores. ¿No? Somos una comunidad diversa, una comunidad que comparado con las otras comunidades científicamente tenemos un poder adquisitivo mayor a otras comunidades, o un nivel de educación mayor al de otras comunidades. Así que en todos esos hechos de lo que quiénes somos nosotros aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo, los musulmanes tenemos un deber de educarnos a nosotros, pero también en nuestros entornos desde el más íntimo, a nuestros amigos, nuestros panas y hermanos. Díganle quiénes somos, lo que creemos, para que no haya malos entendidos, no para forzar a nadie que se eduque en el Islam, pero tienes que educarlo cuando tiene un concepto falso, un concepto erróneo, igual de la geopolítica. Debemos educarnos nosotros mismos. ¿Qué está pasando en Palestina? Mira, que no sepa, busca un libro de la historia de los palestinos y del Nakba, que narre qué ha pasado a los palestinos y cómo
lo que están pasando los palestinos no es algo que se inició en octubre ni en enero de este año. Llevan 75 años de opresión en el pueblo palestino. Lean de quienes, como los musulmanes de otros lugares del mundo, también han sido oprimidos y siguen siendo oprimidos. Los Rohingya están siendo oprimidos, perseguidos musulmanes por mucho tiempo en Rusia, musulmanes perseguidos en la China. Entonces, esto es lo que nos corrobora, Jimena, es que el Islam y la práctica del Islam siempre va a ser perseguida, porque en la medida que haya una religión que promulgue que los préstamos deben hacerse sin intereses, una religión que promulgue que las apuestas y los juegos con apuestas son malos y que no se deben hacer, una religión que promulgue que no se consuma alcohol en ninguna medida, una religión va a estar opuesta a un montón de intereses que quieren juego, que quieren bebidas alcohólicas, que quieren apuestas, que quieren casinos. Si no, miren la televisión ahora, un juego de pelota o cualquier deporte, como está el fenómeno de que los anuncios que vemos cada vez que van a anuncios, es anuncios de apostar y de jugar y de loterías y en la medida que tú tengas un público sustancial conociendo y practicando una fe, que no están bebiendo alcohol, que no están apostando, que no están, pues van a tener los como enemigos naturales aquellos que promulguen aquellas cosas que ellos condenan, ¿verdad? Por eso, o por desconocimiento también. Hay algunos que esos son los que en realidad nos ofrecen un espacio más legítimo para ser educados. Hay gente que no interesa en ser educado. Es más, hay gente que conoce muy bien el Islam y conoce muy bien a los musulmanes y conoce las colaboraciones que hacen los musulmanes en la sociedad y en la nación. Pero aún así, su interés es un interés xenófobo, un interés racista que simplemente no tolera a gente que practique otras religiones o gente que tenga otro color de piel cerca en sus vecindarios. Esos son unas minorías. Antes eran silentes, lamentablemente, ante el discurso político que ha sido abrazado por muchos líderes políticos en la nación, pues surgimos con un balón de fútbol. Oh, ahí va cada vez que viene un evento político, los musulmanes están eh, eh, en el juego de fútbol de la gente pateándolos como si fueran, vamos ahora a pasar leyes sacando los libros musulmanes o vamos a hacer unas listas para proteger el país, unas listas que son tan ridículas, dicho sea de paso, se están ante los tribunales considerando la ilegalidad de las mismas, unas listas que tienen nombres de hasta infantes. Así que sabemos que son listas que fueron creadas bajo unos eh, prejuicios racistas a los que se llamen Mohammed, a los que se llamen Ahmed, a los que tengan nombres árabes. Y en esas listas han hecho un daño generacional a nuestra comunidad porque tenemos problemas al viajar. Algunos tenemos problemas en la academia porque estas listas fueron compartidas en la academia. Algunos tienen problemas en la banca porque estas listas también fueron compartidas en la banca. Pero como te dije, eh, yo es lo más que trabajo, pero por otro lado yo lo que veo es una comunidad con, creciendo como comunidad, no tan solo porque hace más templos de oración, hacen más mezquitas, porque están haciendo escuelas, porque en esas escuelas están educando estudiantes que están yendo a las mejores universidades. Veo cómo florecen los negocios y son prósperos en sus negocios. Veo más presencia de los musulmanes en las salas de los hospitales, en los salones de clase como maestros y como estudiantes. Y eso es el mundo que queremos comunicar y Así anticipar es.
a nuestros vecinos, esto es lo que se espera, no es que sea mi deseo, tu hijo va a tener más compañeros musulmanes en el salón de casa, es inevitable. ¿Por qué? Porque el Islam es la religión de más crecimiento en los Estados Unidos. Siendo la religión de más crecimiento, eso se traduce en que tu compañero de trabajo, si no tienes uno ya que es musulmán, pronto vas a tener un compañero de trabajo musulmán, tu hijo va a tener compañeros estudiantes musulmanes o un maestro musulmán, el pediatra de tu hijo a lo mejor es un doctor o una doctora musulmana, y, y esa La lista. normalización de que nosotros tenemos las mismas aspiraciones de nuestro vecino, esa normalización de que todos queremos tener una familia bonita y fuerte y también una comunidad fuerte. Es lo que debemos, ese discurso de normalización es el que debe estar en la punta de la lengua de todos los musulmanes, ¿verdad? En vez de yo no ir y tratar de empezar a hablarle de dogmas del Islam, el mejor Islam que puedes hablar es tus Sí, actuaciones. Que tú seas el vecino distinto, tú eres el vecino que se preocupa por todos los vecinos como no hacen los demás, o tú eres el compañero estudiante que se preocupa por los demás como no hacen necesariamente todos los demás. Tú eres el profesor que da la milla extra por aquellos estudiantes con desventaja. Pues, esas diferencias que hacemos en la sociedad, en la comunidad, en nuestra familia, en la realidad, lo mejor que 1000 palabras sobre el Islam. así es. Pues muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante. Y para los que tal vez no pudieron conectarse en vivo, va a estar guardada, entonces pueden revisarla más adelante. Y les recordamos que cualquier pregunta pueden hacerla por aquí o por el email. Y también tenemos pues a cualquiera que necesite contactar al hermano Wilfredo. Tenemos ahí a Care Florida y bueno, a nivel federal también. Pero muchísimas gracias por tanta información y por esta motivación a educarnos sobre nuestros derechos como miembro de cualquier comunidad religiosa. Entonces, ha sido un honor tenerlo. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias, Jimena. Gracias por que Islam, a Igna, por sus proyectos magníficos en beneficio de nuestra sociedad y sirviendo a Dios. Hasta luego. Salam alaikum. Muchas gracias. Hasta luego. Assalamu alaikum.